muy buenas, qué alegría nos da, como siempre suelo decir, porque es muy alegre para mí compartir la escritura, compartir esos estudios con cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a este espacio que llevamos varios sábados construyendo y aunque usted no nos vea en vivo, pues también le agradecemos el hacerlo en diferido y que sepa usted que puede tomarse el tiempo para ver estos estudios, descargarlos, compartirlos, como le sea lo que tenga en su corazón, porque más que cualquier otra cosa nos mueve el hecho de expandir la palabra del Señor y lo vemos como un privilegio. Les saludamos desde la ciudad de Mixco, aquí en Guatemala, nuestro país, recordándole que esta grabación se origina el sábado 24 de abril de 2021 y que estamos muy contentos de hacerla llegar. Si todavía no le ha dado me gusta a nuestra página en Facebook o bien se ha suscrito al canal, le rogaríamos hacerlo primero para que nuestras publicaciones le lleguen, pero también para que podamos llegar a otras personas. Y por supuesto, si usted quiere de alguna manera compartir estos temas, por favor, como ya dije, siéntase en la libertad completa de hacerlo. Muy bien, también y antes de empezar quiero recordarle que en nuestro canal de youtube.com/Visión de Fe Mixco, usted puede encontrar una serie de listas o listados de reproducción con distintos estudios que hemos estado colgando por ya más de un año. Tenemos el estudio de la introducción a la escritura o a la Biblia que sirve como introducción a la carta de los Gálatas, y también tenemos más de 280 prédicas de los días domingos en la iglesia que Dios ha permitido que demos, ¿verdad? Así que lo invitamos a navegar en ellos y por supuesto también las citas del Señor. Vamos a empezar y para hacerlo solicitamos como siempre el acompañamiento de nuestro buen Dios. Señor, te damos gracias porque has permitido el reunirnos nuevamente y el que este estudio llegue a las personas que ahora llega. Yo te pido que tú tengas a bien bendecir a cada uno de ellos y que podamos en esta oportunidad, como siempre, crecer, tener alguna expansión en nuestra mente y que tú prepares nuestros corazones para ser esa buena tierra en donde tu palabra se plante y tenga una buena semilla. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues una vez habiendo terminado el estudio de Gálatas, estamos muy motivados a continuar con estos estudios, con la misma cosmovisión de siempre. Y es que lo que queremos hacer, y pienso que es importante destacarlo porque es el enfoque, para que usted lo tenga claro, queremos hacerlo con un pensamiento del primer siglo, con el pensamiento de Pablo, con el pensamiento de Marcos ahora, porque es cuando la revelación de Dios se dio a ellos. Es decir, la revelación de Dios fue dada a un grupo de judíos que hicieron teología en arameo, hebreo, pero cuyos manuscritos nos llegaron luego en griego. De hecho, son los manuscritos más antiguos que se tienen, los manuscritos de griego, y los estudiosos le han llamado a esto el griego koiné. Este servidor de ustedes sostiene un poquito que más que koiné podríamos denominar a este griego judaico por dos razones. Primero, porque las construcciones gramaticales se hacen como una persona que está pensando en otro idioma y lo está traduciendo ya sea en su mente o en su escritura. Por ejemplo, este servidor, yo hablo inglés y español,
pero mi lengua materna es el español. Y a la hora de escribir alguna carta en inglés puedo hacerlo, pero se va a notar que no es mi idioma materno porque probablemente seguiría la estructura o la sintaxis de, de la lengua española, castellana, y eso trataría de plasmar en inglés. Bueno, algo así sucede con estos escritores que se nota que el griego no es su primer idioma o que por lo menos está muy influido por el arameo. Esta es la primera razón. Y la segunda razón es tanto por todas las referencias, todas las veces que el Evangelio muchas veces dice una palabra y luego la traduce, y también por las palabras que no se traducen. Hay palabras como amén, eh, como aleluya y algunas otras que no recuerdo ahora, que no son traducidas. Pesaj, Pascua, no se traduce. Y nos lleva a entender que hay muchas cosas que están escritas en todo el Nuevo Testamento que probablemente no se entenderían en Grecia, pero que sí tendrían mucho sentido, por ejemplo, en Judea. Por eso sostenemos que es un griego judaico, es un griego de que recibe la revelación, pero que para el propio idioma es imposible hacer, o por lo menos dar a entender la idea completa que se ha pensado en arameo o bien en hebreo. Por lo tanto, es necesario ir con esta mentalidad para interpretar correctamente la escritura y no caer en el error histórico de algunos que no toman esto en cuenta, y solamente van a la literalidad y se olvidan de del contexto histórico. Un claro ejemplo de esto es la palabra fe. En la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, cuando hablamos, primero es muy difícil que usted encuentre fe, pero sí va a encontrar la palabra emuná, que la mayoría traducen como fidelidad. De hecho, en Habacuc 2 me parece que la puede encontrar la fe, pero es la palabra emuná. Y emuná es todo un concepto hebreo que se desprende del verbo amán, que quiere decir enseñar. Entonces, la fidelidad es el resultado de una constancia de Dios con su pueblo, enseñando una práctica para que el pueblo adquiera la pericia de hacerlo. Eso es fidelidad. Pero cuando vemos, por ejemplo, el Nuevo Testamento, encontramos la palabra pistis o la palabra pisteo, que si usted consulta un diccionario griego, ahí dirá fe. Ahora bien, decimos entonces que cuando dice ahí fe, por ser un escritor judío, por ser un escritor haciendo teología en arameo, con un pensamiento judío, se está refiriendo al concepto del Antiguo Testamento, que es el concepto de fidelidad. Pero si usted busca, pero como no hay una palabra que traduzca fidelidad al griego o que traduzca emuná correctamente, han puesto la palabra pistis. Pero si usted busca la palabra pistis en griego, sí es la palabra fe, y es ahí donde a veces nos perdemos en ciertos conceptos, y por eso nosotros queremos volver al Jesús más histórico posible, al Jesús más literal posible y al Jesús más en su cultura, porque nos enriqueceremos del tesoro que podremos sacar de lo que el Señor había dicho. Y como ya he mencionado, vamos a estudiar Marcos. Ahora, hay 4 evangelios. ¿Por qué estudiar Marcos? Bueno, para responder esta pregunta, yo quiero comentarle que en la antigüedad había muchas tradiciones orales. De hecho, son las tradiciones orales las que han producido la composición de muchísimos libros de la Biblia. Me refiero, por ejemplo, a las Crónicas, me refiero a Josué, me refiero a algunos otros libros históricos que pasaron como tradiciones orales, pero que de pronto alguien tuvo el llamado de parte de Dios, así tuvo que haber sido,
a sentarse a hacer una escritura y luego este libro recibe el reconocimiento de palabra de Dios. En tiempos de Jesús vemos algo muy interesante que se conoció como la tradición de los ancianos o las tradiciones orales. No vamos a desvalorizar estas, a pesar de que en muchas de ellas hay errores, pero enseñan algo específico del por qué nosotros vamos a empezar el estudio de los evangelios con Marcos. Y quiero decir que en las tradiciones orales siempre las historias o los relatos o los escritos más cortos eran los más antiguos. Y ya esto entonces le da una validez a Marcos, siendo el evangelio más corto y el que menos contenido relata, que probablemente fue el más antiguo. Y aunque Juan, el evangelio según Juan, hubiera sido en contenido un poco más corto, este sí sabemos que fue escrito mucho tiempo después por el anciano, ¿verdad? Entonces, de los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, entendemos que Marcos fue escrito primero y que también es corroborado por los expertos que según ellos es el relato evangélico más antiguo. Y es en base a ello que los otros autores vieron, por supuesto, siendo inspirados por Dios, remitimos esto, entendemos esto y confirmamos que el evangelio fue inspirado por Dios para que nosotros pudiéramos entender el mensaje, conectar el mensaje, la buena nueva de aquel que es bueno. Y es entonces ahí en donde los otros dos evangelios pues ya agregan contenido que a lo mejor se ha quedado fuera en Marcos, pero corroboramos que Marcos es el evangelio, probablemente el evangelio más antiguo. La otra razón de por qué hemos decidido empezar con Marcos tiene que ver con el destinatario. Y es que cada evangelio fue escrito con un destinatario en mente. Y Marcos se piensa que fue escrito para una comunidad de creyentes que, si bien habían empezado como una comunidad judía, en ese momento los judíos ya serían pocos y serían muchos los no judíos, los gentiles que se hubieran convertido en el proceso, que ignorarían muchos de los acontecimientos del Evangelio y algunas de las razones de por qué se hacían las cosas que se hacían dentro de las comunidades creyentes. Algunos piensan que Marcos fue escrito en Roma, de hecho es la tesis más aceptada, que precisamente era una ciudad que vivía continuamente una actitud antisemita, es decir, ellos vivían con decretos expulsando a judíos, persiguiendo a judíos, y probablemente Marcos tiene la intención de hacerles conectar las raíces judías de este movimiento que está empezando a sufrir alguna separación de su raíz, por lo que podemos decir e inferir que Marcos fue escrito para una población más gentil que judía, y es precisamente ahí en donde cabemos nosotros perfectamente bien. Un par de cosas que parecen afirmar lo que estoy tratando de decir es que varias veces en el tratado el autor se dedica a explicar algunas tradiciones judías. Por ejemplo, en el capítulo 7 explica el lavatorio de manos. Y también se esfuerza por hablar de muchos temas de la Torá. Y eso quiere decir que a él le parecía importante que los destinatarios conectaran muy bien el nexo que este movimiento, que probablemente se está apartando de sus raíces judías, tendría con la Torá del Señor, tendría con la palabra del Señor, y cómo es desde esta plataforma que el Mesías, que el Maestro, el Rey, el Dios está dándole cumplimiento a su ministerio, dándole vida a su ministerio.
Otro factor muy importante es que vemos que hay muchas veces que el escritor se dedica a traducir palabras de arameo al griego. Y esto indicaría entonces, como ya dije, que sus receptores eran gentiles porque no conocían el arameo. Y hablando de eso, entonces entramos a hablar un poquito del autor. Por favor, tome nota que hasta ahorita no he mencionado quién es el autor del Evangelio que conocemos como el Evangelio de Marcos. Y esto es porque la idea más aceptada que se tiene es, de muchos estudiosos, piensan que el autor empezó a escribir un protoevangelio, una especie de diario en arameo, muchísimos años antes de que finalmente tuviera la última copia ya finalizada en griego. Entonces él empieza a escribir este protoevangelio, así se le conoce, en un arameo en los años 40 probablemente, y siendo que presumimos que fue Marcos, podríamos pensar que él está en este momento viajando con Pablo y teniendo esas composiciones de también la relación que ha tenido con Pedro, ¿verdad? Y bueno, este trabajo, esta obra pasa varios años allí, probablemente algo muy del autor, hasta que en la década de los 60 ya se publica. Pero esto lo mencionaremos un poquito más adelante porque quiero entonces tratar el autor del Evangelio, porque esta clase se conoce como la introducción a Marcos. Y es importante que si vamos a empezar a hacer teología, tengamos un conocimiento de todas estas cosas. El autor de Marcos. ¿Quién es el autor del Evangelio según Marcos? Primero podríamos decir que la exagerada cantidad de expresiones semíticas del Evangelio y su constante esfuerzo por explicar ciertos pasajes que serían oscuros para un lector no judío, su profundo conocimiento de los temas teológicos de la Torá, nos hacen entender que su autor es definitivamente un judío del primer siglo. Aunque, como hemos dicho ya, quisiera explicarle a los no judíos qué es lo que está ocurriendo, su pensamiento semítico está plasmado en cada pincelada del Evangelio, tanto en sus construcciones gramaticales, como en los ejemplos que pone, como en las palabras que usa. Desde épocas muy antiguas, y me remonto al siglo II después de la era común, al siglo II después de Cristo, a este evangelio se le asoció con Juan Marcos. Primero tenemos el testimonio de Ireneo, que a finales del siglo II se refiere a este como el sobrino de Bernabé, y por lo tanto, si era sobrino de Bernabé, Marcos habrá sido un levita, como Bernabé también lo es. Y el otro testimonio que tenemos es de Papías. Papías lo veremos un poquito más adelante. Pero entonces pasemos a hablar un poquito de Marcos o de Juan Marcos y qué es lo que el Nuevo Testamento nos dice de él. No precisamente el Evangelio, sino algunos otros escritos. Y, perdón, le invito a acompañarme a Hechos capítulo 12, versículo 12. Todas las citas que voy a leer hoy están tomadas de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así: al darse cuenta de esto, está hablando de Pedro, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Probablemente este era un joven, porque se hace referencia a su mamá, era un muchacho que vivía en Jerusalén. Por eso cabe dentro del perfil, un judío del primer siglo que vivía en Jerusalén, y como ya lo he mencionado, y un dato muy importante y a tener siempre en mente, si era sobrino de Bernabé, que sí lo era, este Marcos, entonces
él estaba relacionado con la familia de los levitas y por lo tanto sabría mucha Torá, es decir, la ley del Señor, y sabría mucho el uso de los profetas y el uso de los escritos. Es decir, no era cualquier persona, era una persona instruida. No fue una persona sin instrucción, sino era una persona instruida. Más adelante, en el 12:25 de Hechos, leemos: Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Y es aquí en donde este hombre ya toma un papel importante porque se convierte en uno o el acompañante de dos personajes muy determinantes para el creyente del primer siglo, Pablo y Bernabé, quienes están a punto de iniciar su primer viaje misionero. Eso ya lo hemos visto en algunos otros estudios, pero ellos están a punto de iniciar su viaje misionero, y llegan a Jerusalén y los sacan de su contexto, y esto ha de haber sido muy intimidante para Juan Marcos, porque a la primer señal de problemas, él, como dice el capítulo 13, versículo 13, se dio la vuelta y los dejó vendidos. Acompáñenme a leer. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, dice, se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. La Biblia no dice por qué Juan Marcos se apartó de ellos, pero el hecho de negarse a continuar en este viaje señala que a lo mejor tuvo algún problema, tuvo una inquietud, o seguramente fue una situación incómoda. Pablo no quiere saber más de esta persona y por algún tiempo se rompe una relación, pero Bernabé tiene una actitud distinta a la de Pablo e insiste que a la hora de iniciar su segundo viaje misionero se le dé otra oportunidad a Juan Marcos, se le lleve con ellos mismos. Este Bernabé habla muy bien esto de él, ya que él era el hijo del consuelo, era un restaurador, era un consolidador, eso lo hemos visto y por la lectura de Hechos sabemos que así es. Y entonces en sus fortalezas él quería llevarse nuevamente a Juan Marcos, pero Pablo se opone rotundamente a ello, ya que para él no merecía otra oportunidad. Y leamos lo que la Escritura comenta al respecto. Hechos 15:36. Y ojo que esto sucede después del Concilio de Jerusalén, en donde se ha adoptado la postura oficial del movimiento que Pablo reflejará teológicamente hablando en la carta a los Gálatas. Entonces la secuencia también es importante. Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor. Es decir, Pablo quería volver a Galacia para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevarlo consigo, a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, y como sabemos, Pablo tomó a Silas y se fue para otro lado, y el resto es historia. El historiador se quedó con Pablo porque eso era lo que Dios quería que nosotros supiéramos, y no volvemos a saber de Bernabé, pero sí volvemos a saber de Marcos. Por cierto, Marcos es un nombre latinizado, el nombre hebreo es Meir, Meir. Así que Yohanan Meir, Juan Marcos era su nombre.
Finalmente, y por alguna razón que nosotros no sabemos, Pablo y Marcos Meir hacen las paces. Ya no se hacen las paces con Bernabé. De hecho, a Bernabé no sabemos qué es de él. La tradición dice algo, pero escrituralmente hablando, me refiero yo, tiene una referencia muy importante Pablo hacia él, y para contextualizarnos es ya al final del ministerio paulino que se dan estas palabras. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisión. Eso quiere decir que Pablo está ya en Roma en la década de los 60 y probablemente en sus últimos días, meses o quizás par de años de vida, ¿verdad? Porque se piensa que Pablo fue martirizado por ahí del año 65, 66. Así que Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. Y luego dice, también Marcos, el primo, sobrino de Bernabé. Y luego entre paréntesis agrega, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. Y este versículo es interesante porque evidencia que Pablo y Marcos han tenido un proceso o otra relación y han logrado restaurar lo que probablemente en algún tiempo estuvo resquebrajado. Y qué bueno por Marcos, porque podría usted imaginarse cargar con el peso de ser el responsable de quien hubiera separado a dos apóstoles del Señor. Pero ahora vemos a un Marcos distinto, un Marcos desarrollado, un Marcos que instrumento en manos de Dios. Ahora Pablo dice, este hombre ha tenido un cambio. Si va a ustedes, si los llega a ver, si ustedes ven que se presentan en Colosas, por favor, recíbanlo de la mejor manera posible. Pero sin embargo, la evidencia más grande de que este hombre pudo ser inspirado por Dios para compartir este evangelio está en los escritos de Pedro. Y vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. La que está en Babilonia, dice, elegida juntamente con ustedes, los saluda, y también mi hijo Marcos. Ok, Babilonia acá es un nombre probablemente disfrazado para referirse a Roma, una clara referencia a Roma. Sabemos que Pedro está viviendo también aquí en la década de los 60, probablemente también preso, que es donde Pedro se piensa fue martirizado. A lo mejor han tenido algún contacto con Pablo, que también se encuentra ahí, pero quiero hacer referencia a Pedro. Pedro le llama hijo, y esto en la cultura semítica era un discípulo amado. A los discípulos se les llamaba hijos. Eso quiere decir que probablemente en este discipulado entre Pedro y Marcos, que han tenido una historia desde Hechos 12, como ya vimos, y que este hombre también ha tenido historia con Pablo, que probablemente está en la misma ciudad, ahora se ha generado tal vínculo que Pedro dice, este es mi discípulo y yo voy a vertir sobre él los conocimientos y los recuerdos y la inspiración del Espíritu Santo que hay en Pedro con respecto a todo lo sucedido con el Señor Jesús. Y es Pedro determinante entonces en la escritura de este tratado. Es decir, lo más probable es que Juan Marcos haya recabado datos, pero luego de la propia boca del apóstol Pedro, un actor por excelencia presencial de los hechos narrados en Marcos, él tiene de primera mano y con la inspiración del Espíritu Santo los sucesos
que pasaron y por eso Pedro le está llamando hijo acá. Mencioné un poquito de Papías de Hierápolis. Es la fuente más antigua que a principios del siglo II, en uno de sus tratados, señala que bajo la instrucción de Pedro, Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, también recibe o escribe, este que es el evangelio más antiguo. Y es con esa óptica que la de un testigo presencial como lo fue Pedro, que Marcos entonces escribe su evangelio. Cualquiera que sea la autoría, nosotros nos referiremos a él como el evangelio según Marcos, ¿verdad? Evangelion kata Marcos en griego. Pero cualquiera que fuera la autoría, aunque no fuera Juan Marcos, yo quiero recalcar 2 puntos. Número 1, el escritor es un judío del primer siglo, con un conocimiento teológico judío, con una pasión por hacer llegar ese conocimiento a personas que probablemente no eran judías o se habían apartado de las raíces de este movimiento. Eso es vital que nosotros lo conectemos para poder hacer una correcta lectura de Marcos. Marcos es un judío. Marcos no es un teólogo cristiano que escribe los hechos desde un balcón o ventana, sino que Marcos es escrito por un judío que tiene la teología judía muy arraigada, muy desarrollada y que probablemente cuenta con la complicidad de un testigo ocular como lo fue Pedro. La otra cosa que quiero recalcar es que tiene la ayuda de un testigo presencial de los hechos y de la persona del Mesías. Esto es diferente a lo que acabo de decir por lo siguiente, porque si no fue Pedro, habrá sido alguien más, pero este hombre, quien haya sido, lo investigó de tal manera que tiene la fuente de un testigo que lo ha visto, que ha visto los hechos y que ha visto al Mesías, y eso le da la validez de que nosotros lo podamos ver como la palabra del Señor. Ahora bien, hablemos un poquito entonces de la fecha de composición. La mayoría de los estudiosos ya citan la composición del Evangelio entre los años 65 y 75 de la era común. Es decir, como ya lo he mencionado, alrededor de la misma fecha donde Pedro y Pablo están encarcelados en Roma por judíos. Que se sepa que a Pedro y a Pablo no los encarcelaron por cristianos. Si revisamos la historia, ellos son encarcelados por pertenecer a la etnia judía que en el año 66 más o menos está en guerra con Roma. Eso hay que tenerlo claro. Sostenemos también lo que ya hemos dicho antes entonces, que es probable que el autor haya iniciado su obra unos 20 años antes, pero que no la ha hecho pública sino hasta la sexta década del siglo, y esto después de un proceso de traducción. Es decir, sostenemos entonces que probablemente este hombre, este escritor, con un testigo ocular y la inspiración del Espíritu Santo, escribió su evangelio en arameo en los años 45 en adelante, que después de eso empieza una traducción al griego, pero que probablemente ya da a conocer su obra hasta el año 65, es decir, durante la sexta década del siglo I. Un dato más a tener en cuenta es lo que está también ocurriendo en Jerusalén. Es decir, este evangelio fue probablemente escrito y terminado y compilado y publicado y se empieza a dar a conocer en el año 65 al 75. ¿Verdad? Es como la fecha que se tiene. Pero 3-4 años antes también hemos de tener en cuenta qué está ocurriendo en Jerusalén.
Hasta ese momento, el centro neurálgico del movimiento judío del primer siglo, encabezado por Jesús y sus 12 apóstoles, que llegó a conocerse como cristianismo, el centro neurálgico se encontraba en Jerusalén. Es hasta el siglo II que ese centro empieza a darse ya en otra u otras partes del imperio. Pero hay que tener en cuenta lo que está ocurriendo en Jerusalén. ¿Y qué está ocurriendo? Después de que Jacobo, el hermano del Señor, es asesinado, se piensa que él fue botado del pináculo del templo. Después de que él es asesinado, ¿quién toma las riendas del movimiento en Jerusalén? Pedro ya no está, no está Pablo tampoco está, muchos de los apóstoles originales ya no están. Entonces, históricamente, y esto es historia pura, sabemos que Simón, primo hermano de Jesús, toma la congregación de Jerusalén y él como que establece, aquí la cosa se está poniendo muy fea, cada día hay más celotes persiguiendo a los saduceos, cada día hay más problemas, o a lo mejor es avisado por Dios, y él toma a la congregación de los judíos que han creído en Jesús, que eran la mayoría, que eran el centro neurálgico, y se los lleva a Idumea, a lo que hoy es el otro lado del río Jordán, lo que se conoce como el país de Jordania, pero que en ese entonces era otra provincia. Y él los saca de Jerusalén y los traslada por 8 o 10 años. Y esto es importante porque entonces la comunidad de Jerusalén no estuvo presente en la guerra, en la primera guerra judía, que se llevó a cabo a partir del 66 y que termina con la destrucción del templo de Jerusalén y la expulsión de los judíos. ¿Por qué es necesario mencionar esto? Porque probablemente este hecho en sí también influye en la forma como Marcos nos presenta su evangelio. Lo digo en función de que tengamos claro muy bien cómo leer Marcos. Una cosita más. A los primeros 3 evangelios se les conoce como los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos, Lucas. ¿Por qué razón? La palabra sinóptico es una palabra compuesta que viene de sin, junto, opsis, ver, lo que indica que pueden verse juntos. Y por lo que ya mencionamos también de la traducción, de la tradición oral, es que probablemente se toma Marcos como la base y vienen luego Mateo y Lucas con sus objetivos bien claros y sus destinatarios bien claros y agregan datos que Marcos no tiene. Mire estas curiosidades. De los 622 versículos que componen el Evangelio de Marcos, 406 también aparecen tanto en Mateo como en Lucas. 145 aparecen solamente en Mateo y 60 con Lucas. Es decir, tienen 406 versículos en común. Luego, con Lucas 60 y con Mateo 145. Pero Marcos tiene solamente 51 versículos de sus 16 discípulos, de sus 16 capítulos, que no tienen paralelo ninguno con los otros 2 evangelios sinópticos, lo cual viene a desvirtuar la creencia cristiana, no tan antigua, sino más medieval, de que Mateo era el evangelio más antiguo, y brinda apoyo a la tesis que planteamos, que debemos de leer, hacer la lectura de los evangelios con una óptica semítica, ¿verdad? Terminamos sosteniendo que es vital que conozcamos estos datos para tener una probabilidad a interpretar mejor. Entonces, tenga en mente
que el autor es un judío, que su teología es judía, que su pensamiento es judío. Eso sí, judío del primer siglo que dista mucho de ser lo mismo que un judío de hoy en día o un judío de la época medieval o de cualquier otra época. Pero judío, judío del primer siglo, y es en ese contexto y el contexto teológico que se está moviendo en el primer siglo como debe de entendérsele. Y por último, mencionar dos cositas. El estudio del Evangelio o la palabra Evangelio tiene para nosotros un significado, como lo enseña Marcos. El Evangelio es el anuncio, no de las buenas nuevas, sino el anuncio de aquel que es bueno. Esto es mucho más que las buenas nuevas. Es el anuncio del Señor Jesucristo, el que se ha disminuido de su honra para venir a morar en nosotros. Marcos puede muy bien, entonces, la segunda cosa, ser el escritor por época, por cercanía con los testigos oculares, pero si no lo es él, sostenemos que, número uno, este es un tratado inspirado por Dios mismo y nos describe, número dos, al Mesías en la tierra, y de ahí partimos. Gracias por su atención. Con el favor de Dios, de hoy en 8 estaremos iniciando ya propiamente una lectura teológica y como siempre intentaremos hacerlo verso a verso. Es probable que también lo tomemos por los temas que ahí se desarrollan, pero será muy interesante y yo con todo mi corazón le invito a acompañarnos en este viaje a través del Evangelio según Marcos. Que el Señor les bendiga y tengan una buena tarde.